Church, welcome. Nuevos comienzos, una iglesia metodista unida. Bienvenidos. And nothing else compares to your great name. You turn brokenness to beauty. You turn brokenness to beauty. You were writing the perfect story, turning ashes into beauty, turning songs of sorrow into songs of joy. Again, you're revealing your endless glory, leading us in the way of mercy, taking broken lives and making everything new. Again, you were writing the perfect story, turning ashes into beauty, turning songs of sorrow into songs of joy. Again, you're revealing your endless glory, leading us in the way of mercy, taking broken lives and making everything new. And you are worthy of the highest praise, the author and perfecter of our faith, and nothing else compares to your great name. You turn brokenness to beauty. You turn brokenness to beauty. Dios les bendiga, hermanos. Muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Contentos? Amén. Qué bueno. Vamos a darle gracias a Dios por estar aquí, por haber dado la oportunidad de haber estado en este lugar. Por tu hermana que vino, que está con nosotros. Estamos contentos de poder verla nuevamente. Hermana María, Dios les bendiga. Qué bueno que está aquí. Sé cada uno, a Luis, bienvenido a este lugar, gracias por estar con nosotros, gracias porque tienes un buen número de la escuela dominical, qué bueno que se ha preocupado por venir aprendiendo la palabra, qué bueno estar en la casa del Señor, amén, hermanos, hay que estar alegres porque Cristo vive, amén, estamos contentos porque nos ha dado una semana más de vida, trabajo. Y si no hay trabajo, pues nos ha dado descanso, ¿verdad? Aprovecha el descanso porque cuando venga el trabajo hay que trabajar duro. Pero todo, hermano, hay que estar contentos y darle gracias a Dios en todo, dice la palabra. Amén. Esta es la voluntad del Señor, que le damos gracias a Dios en todo. Que seamos agradecidos en lo bueno y también en las pruebas. Amén. Así que, hermano, me siento contento. Me da un gozo verlos nuevamente otra vez a ustedes y estar en este lugar para darle gracias al Señor, para aplaudirle, para gozarnos en sus cantos, en las alabanzas, en expresarle al Señor la gratitud que sentimos en nuestros corazones. Abra sus labios, no tenga temor en cantar, aunque cante desafinado. Mire, el Señor tiene ahí un ecualizador que los ángeles lo afinan y cuando sube el Señor ya sale bien afinadito. Así que no se preocupe, usted cante, que el hermano se ríe por como canta, no se preocupe, olvídese de eso. Usted cante al Señor, amén. Así que, hermano, vamos a darle gracias al Señor con todo nuestro corazón y vamos a ponernos de pie para orar y darle gracias por este día, amén. Así que lo invito a ponerse sobre sus pies, el que puede, que no puede, pues ahí sentadito, que hago el Señor ve el corazón, no cómo está parado, cómo está sentado, amén. Así que vamos a orar, hermanos. Los invito a que oremos. Padre, gracias por este día, gracias porque estamos contentos, Señor, de lo que usted ha hecho en nuestras vidas, por darnos un día más de vida, permitirnos abrir nuestros ojos, poder, Señor, escuchar la naturaleza, Señor, este día tan fresco, este día hermoso, Señor, gracias, Padre, por darnos todas esas maravillas que a veces no nos detenemos a admirarlas y saber que son creación tuya, Señor, que tú las creaste para nosotros. Que las cosas más bellas, Señor, son gratis y tú las hiciste, Señor, para que nosotros disfrutáramos de ellas, Padre. Gracias por permitirnos llegar hasta aquí, por nuestros carros, por el que nos da
Ráyate porque nos da, nos trae hasta aquí, Señor. Gracias porque pones el deseo de traernos, Señor, por todos, Señor, los medios que nos das, Zoom, por la internet, Señor, por esas medios de comunicaciones que podemos unirnos con otras personas de otros países lejanos, Señor, otros lugares muy lejanos, que sin eso no fuera posible. Gracias, Señor, porque tú todo lo preparas y tú, Señor, sabes todas las necesidades y todo lo preparas con anterioridad, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor. Nos ponemos en tus manos el día de hoy, Señor. Gracias por los que ya llegaron aquí, Señor, que vinieron, hicieron el esfuerzo de levantarse, Señor, temprano, y a pesar de tener las cosas que hacer, dirigieron sus pies hasta aquí, Señor. Gracias por eso, Señor. Gracias por aquellos que vienen en camino, Señor, apresura sus pasos, y aquellos que no van a venir también, Señor, bendícelos, que donde estén, Señor, que también puedan, aunque sea por Zoom, por la internet, escucharnos, que escuchen tu palabra, Señor. Y si no, esta iglesia, que vayan a otra iglesia donde busquen de tu palabra, Padre. Gracias, Señor. También, pues, que tú, Señor, te goces en los cantos que vamos a, Señor, levantar para ti, Señor, para honrarte. Que tú toques las gargantas de mis hermanos, Señor, sus labios, Señor, los que van a tocar, Señor. Mi hermano en la batería, mi hermana en el piano, Señor, sus dedos, Señor. Que esa alabanza suba, Señor, como un fragante delante del trono de tu gracia, Señor. Gracias, Padre. Te rogamos por esa palabra que va a ser dada, Señor, que tú la unjas, que tú traigas ese mensaje especial para cada uno de nosotros, Señor, y que la escuchemos y la pongamos, Señor, por obra en nuestras vidas. Padre, gracias, Señor. Te pedimos que tú, pues, sigas te moviendo en este lugar, Señor, que tu Espíritu Santo siga haciendo su trabajo y que nos toque, Señor, como necesitamos ser tocados, Señor. Ayúdanos, Padre. En el precioso nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Libro de Hechos, capítulo 16, versículo 22 y 34. Hechos 16, 22 al 34. Amén. ¿Estamos listos? Hechos 16, 22 al 34. Y dice así: y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenando azotes con varas. Después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato. Los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar. Pensaba que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él y todos los suyos. Y llevándolos a casa les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios.
Ha llegado el tiempo de escudriñar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para recibir un mensaje de salvación. Nuevos comienzos, una iglesia metodista unida. Bienvenidos. Que Dios les continúe bendiciendo, mis hermanos y hermanas. Esa una bendición el podernos reunir, poder apartar este tiempo para adorar a Dios, para también reflexionar en su palabra. El mensaje de este día está basado en la lectura que acabamos de tener del libro de los Hechos, capítulo 16, verso 22 al verso 34. Y sobre ello va a estar basada el mensaje de este día. Y quiero enfocarme en el verso 30 y el verso 31. Sobre la pregunta que el carcelero de Filipos hace. Y quiero dar lectura a esos dos versos. Dice: sacándolos, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Oremos. Dios, gracias en esta mañana por tus bendiciones, por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu palabra que ha sido leída. Gracias por el tiempo que nos diste para poder cantar alabanza, Dios mío. Gracias por mis hermanos y mis hermanas presentes, como también los que están viéndonos, Dios mío, a través de las redes sociales. Gracias por ello, Padre. Añade bendiciones a tu palabra, te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy quiero hablar sobre la pregunta más importante. Todos tenemos quizás diferentes preguntas en la vida, y algunas preguntas que son más importantes que otras. Preguntas para con nosotros mismos o preguntas sobre las situaciones diarias de la vida. Preguntas que nos preocupan o preguntas de interés para nosotros. Algunas veces nos preguntamos, y quizás en estos tiempos, aunque no es tiempo de elecciones, pero usualmente los países comienzan 2 años o más años atrás pensando sobre el futuro presidente. Y la pregunta que nosotros nos hacemos es: ¿quién será el próximo presidente? Hoy en este tiempo quizás algunas de las preguntas que nos hacemos es: ¿qué va a pasar con el COVID? ¿Qué va a pasar con la vacuna del COVID? Son preguntas que nosotros nos hacemos. ¿Tendremos que volvernos a revacunar o estaremos teniendo que vacunarnos cada 6 meses o cada año, al igual que las vacunas de la gripe? O una vez una vez que nos vacunamos, así como hay ciertas vacunas que nos ponemos, algunas cada 10 años, una vez en la vida, y ya son preguntas que ocupan nuestra atención. ¿Qué pasará con las reformas de inmigración? Y muchos se hacen preguntas similares, y dependiendo de su situación o su preocupación. Pero parece ser que muy pocas personas se hacen la pregunta más importante de todas. Y yo creo que la pregunta que nosotros encontramos, la pregunta que hace el carcelero de Filipos, es una de las preguntas, si no es la pregunta más importante de la vida que nosotros deberíamos de hacernos, porque está condicionando nuestro momento como también el resto de nuestra vida, nuestra condición, nuestra relación para con Dios. En nuestro texto del día de hoy nos habla acerca de un rudo carcelero, un carcelero de esos matones, de esos prepotentes, que hace la pregunta más importante que se haya pronunciado: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Si usted observa estos dos versos, usted descubrirá que hay algunas preguntas muy importantes que el carcelero pudo haber hecho. Él pudo haber preguntado:
cómo se abrieron las puertas. Él pudo haber preguntado por qué no se fueron. Él pudo haber preguntado qué ocurrió o por qué no escaparon el resto de mis prisioneros. En lugar de ello, él hace una pregunta que revela el corazón de su problema como individuo, pero también el problema de toda la humanidad. Él pregunta, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Creo que es también una pregunta muy importante para todos nosotros. Este pasaje no solamente revela la pregunta, también nos revela y nos muestra las respuestas y las condiciones bajo las cuales están hechas las respuestas como las preguntas. Y quiero compartir con usted en este día con respecto a esto tres cosas. Uno es la razón de la pregunta, la respuesta a su pregunta y el resultado de la pregunta. ¿Qué resultó? Esas son las tres cosas que quiero compartir con ustedes en esta ocasión. Primeramente, la razón de la pregunta, y la pregunta fue primeramente provocada por el miedo. Este carcelero pensó que iba a morir. Ustedes, si sabemos el trasfondo, Pablo y Silas han sido encarcelados porque en camino a la reunión de oración que ellos tenían en esa ocasión ahí en Filipos, cuando se encontraban en Filipos, en camino encontraron, me imagino que debe haber sido en la plaza pública, encontraron a una muchacha que tenía espíritu de adivinación, un espíritu diabólico que le revelaba cosas a adivinar. Entonces dice que los patrones, los dueños de esta muchacha se beneficiaban bastante por el don, por la habilidad que esta muchacha tenía, por el espíritu de adivinación que había en ella. Ellos sacaban muy buenos beneficios. Entonces Pablo y Silas, al escuchar en varias ocasiones lo mismo que esta muchacha decía, estos son hijos del Altísimo, Pablo y Silas se detuvieron y liberaron a aquella muchacha. El espíritu inmundo, el espíritu diabólico que poseía a esa muchacha salió y aquella muchacha fue hecha sana. Pero al haber sido hecha sana, perjudicó económicamente a sus dueños, quienes se molestaron porque es evidente, ¿no? Ellos se beneficiaban del mal de la muchacha. Como quien dice, parte de las cosas también que nosotros tenemos y que impiden que nosotros podamos cambiar y podamos ser libres también, es porque algunos se aprovechan de nosotros, o algunos se aprovechan de ciertas personas y por eso no ayudan, porque son su beneficio, y al final terminan perdiendo al ayudarle a ser libre. Algunos prefieren tener a la gente en un estado de analfabetismo, que no conozcan, que no sepan. Algunos los tienen, no quieren, desaniman a los jóvenes para que continúen en las escuelas. ¿Por qué? Porque no quieren que progresen, no quieren competencia, no quieren que les compitan. Existen ciertas profesiones y las personas desaniman o crean otras condiciones. Yo recuerdo cuando yo estaba terminando mi bachillerato, cuando estaba entrando por ingresar durante los estudios de bachillerato. Cuando uno se graduaba o cuando uno terminaba su secundaria en El Salvador en tiempos atrás, uno entraba a la escuela de bachillerato para sacar los estudios de contabilidad. Y cuando uno cursaba 2 o 3 años, al final uno salía con el título de contador. Ya era contador, pero resulta que en esa época habían muchos contadores. Y cada contador que se graduaba era una competencia para los ya existentes. Entonces se creó una ley donde ya no, el que se graduaba ya no se graduaba con el título de contador, se graduaba con el título de bachiller en contaduría. Y lo único que podía trabajar entonces era para ser ayudante de contador.
Y todo fue creado para impedir o para evitar la competencia. Entonces se hace fácil mantener en un estado inferior a las personas para beneficiarse de ellas. Y esto es lo que ocurría con esta muchacha. Cuando es liberada, cuando es sanada, entonces pierde esa habilidad de adivinar. Y al perder la habilidad de adivinar, pierde también los beneficios. Los dueños pierden los beneficios. Imagínense entonces qué ocurrió. Se enojaron y crearon una revuelta entre el público que estaba ahí. Capturaron o aprisionaron a Pablo y a Silas, los golpearon, los entregaron a los alguaciles los golpearon de nuevo y los metieron en la cárcel. Y a medianoche, ustedes saben la historia también, a medianoche encarcelados y amarrados contra la pared con cepo, Pablo y Silas cantaban alabanzas a Dios durante toda la noche. Y el carcelero estaba ahí, pero en medio de la noche hubo un terremoto. Y el terremoto se abrieron las puertas de la celda. Y como aquello estaba todo oscuro, cuando el carcelero llegó, vio las puertas de la prisión abiertas. Y él creyó que los prisioneros se habían escapado. Así que asustado, lleno de miedo, el hombre iba a suicidarse. ¿Por qué? Porque según las leyes romanas, la práctica romana, era el haber perdido a los prisioneros, era una vergüenza y era una deshonra que merecía la muerte. Así que el carcelero, por no enfrentar la pena, la vergüenza, por no enfrentar también las leyes, iba a matarse. Y es ahí, en esa situación, cuando aparece Pablo y Silas, y Pablo lo detiene, le dice: detente. Y en esa situación, en medio de ese escenario, es que el carcelero pregunta, en medio de todo su miedo. Así que la pregunta es producida también por el miedo. Y la pregunta que él hace: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Fue el miedo a enfrentar o a confrontar su castigo lo que indujo a que este carcelero hiciera esta pregunta. Todas las personas en las escrituras, nosotros encontramos que las diferentes personas que vinieron al conocimiento de Dios, que vinieron a experimentar la salvación que Cristo ofrece, vinieron a través de diferentes formas. Nicodemo vino durante la noche a entrevistarse con Jesús. Hubo el caso de Lidia, se reunía en las casas a la orilla del río a orar. Y este carcelero, a través de esta experiencia y este fenómeno sobrenatural, algunas personas vinieron a Jesús para escapar del infierno y de la ira de Dios. Otras vinieron porque se sintieron movidas por el mensaje de la cruz de Cristo. Gracias a Dios por todos los medios que Dios nos da, que Dios utiliza y que Dios pone para producir un despertar en nuestra vida y atraernos hacia Él. Gracias a Dios por todas las formas y las formas posibles que Dios utiliza para tenernos cerca, para compartir su mensaje de salvación, para compartir su mensaje de gracia. Y Dios utiliza de diferentes formas. Y creo que cada uno de nosotros, los que estamos aquí, los que estamos escuchando también la palabra de Dios, también hemos sido confrontados con diferentes experiencias a través de las cuales Cristo nos ha estado hablando, nos ha estado invitando, ha estado tocando nuestras puertas para que podamos experimentar el mensaje de la gracia, para que podamos experimentar y ser bendecidos con la gracia de Dios y de la vida, de la salvación y de la vida eterna. También fue provocado por la fe. Es interesante notar que este carcelero no tomó tiempo para asegurar la prisión o los prisioneros. Quizás otro lo que hubiera hecho al ver las puertas abiertas, hubiera corrido para cerrar y evitar que los demás presos salieran huyendo. Pero su primer pensamiento fue por su propia salvación. Lo primero que pensó es en él mismo, su salvación, su relación para con Dios. Así que podemos imaginarlo
durante esa noche, yo me imagino a este carcelero durante toda la noche, estar recostado sobre su cama o sobre el lugar donde se encontraba, que estaba haciendo guardia, escuchando a los prisioneros adorar a Dios, escucharles cantar, escucharles las alabanzas que ellos estaban entonando durante la noche. Así que mientras ellos cantaban y exaltaban a Dios, y sin duda alguna recordando las promesas extraídas de la palabra de Dios, este hombre las escuchó. De alguna manera podríamos decir que había escuchado el mensaje de la palabra, había un trasfondo. Así que eso es lo que lo lleva a hacer la pregunta, no solamente el miedo a la muerte que está enfrentando en este momento, también está provocado por la fe, esa esperanza de poder encontrar una solución para su vida. Su corazón fue conmovido y experimentó un despertar espiritual como también un despertar físico. O sea, es como que revivió en ese momento. Después de sentirse muerto, al escuchar, primero al darse cuenta que los prisioneros todavía están ahí, hubo una paz, una tranquilidad en su corazón. Después espiritualmente, al saber que no solamente puede experimentar ese despertar físico, sino que también un despertar espiritual. Quizás él nunca se había dado tiempo para pensar en Dios, pero esa noche lo hizo. Y lo que vio y lo que escuchó fue usado por el Señor para abrir sus ojos espirituales. Y esta es la forma en que la salvación llega a los corazones de las personas. Las personas están muertas, dice la palabra de Dios, que estamos antes de conocer a Cristo, separados de Dios. Antes de que Cristo venga a nuestra vida, estábamos y estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nosotros, los que hemos conocido, hemos creído en Cristo, nos dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Había una frialdad, había una dureza en nuestros corazones, imposible, difícil de poder despertar. Las cosas malas de este mundo, las cosas malas de este sistema nos parecían naturales, como cosa común. Nosotros vemos a la gente que camina de un lado a otro, separada de Dios, desconectados del mensaje de Dios, sin conocimiento de Dios, y los vemos hacer cosas y algunas veces hasta nos preguntamos por qué las hacen. No sentirán pena, no sentirán dolor, no sentirán lástima, no se les conmoverá el corazón, y los vemos hacer las cosas. Pero nosotros también, si le ponemos atención y hacemos marcha atrás, también la mayoría de nosotros estábamos en esas situaciones. Y hasta que Cristo vino a nuestra vida, entonces pudimos ser más sensibles y pudimos darnos cuenta de que hay algunas cosas no son correctas para con Dios. Y allí es donde nosotros nos encontramos con este hombre. Las personas están muertas, separadas de Dios y a todo lo que representa de Dios, porque estábamos, como dice la Escritura, muertos en nuestros delitos y pecados. Luego, a través del obrar del Espíritu Santo, el pecador es forzado a entender sus pecados, su futuro en el infierno y el don que Dios le ofrece en Cristo Jesús. Esto es lo que este hombre encontró, esto es lo que este hombre nos está mostrando, o la Escritura nos está mostrando a través de este hombre. Él se encuentra perdido, pero en ese tiempo, en esa situación de perdición en la que se encuentra, hay una luz, hay un vislumbre, hay algo que lo ilumina, que lo provoca a hacer esta pregunta, a indagar por encontrar una solución para su problema. Igual, aunque con este hombre lo que encontramos era una necesidad de salvación, también nosotros en nuestra vida diaria hay ocasiones que nos encontramos confusos. Nos encontramos en algunas ocasiones con dificultades y que no sabemos qué hacer. Quizás nuestra pregunta no es ¿qué debo de hacer para ser salvo? Quizás nuestra pregunta es ¿qué debo de hacer para salir de esta situación? Quizás la misma pregunta, con la única diferencia que nuestra situación y nuestra condición puede que sea diferente, pero que estamos con esa incertidumbre. ¿Qué debo de hacer?
para este hombre, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Qué debo de hacer para cambiar mi situación? ¿Qué debo de hacer para ser diferente? ¿Qué debo de hacer para cambiar lo que estoy viviendo? ¿Qué debo de hacer para encontrar la paz, para encontrar la felicidad? ¿Qué debo de hacer para encontrarme en el camino de Dios, o el camino correcto? Dios usa lo físico y utiliza también lo espiritual para abrir el corazón de los seres humanos hacia la verdadera necesidad del alma. Pero también nos habla acerca de la respuesta que este hombre encontró. Y la respuesta menciona a una persona. Quizás es algo muy importante que nosotros también debemos de pensar, porque nosotros nos hacemos lo mismo, las mismas preguntas. Juan Carlos decía en el estudio bíblico, decía, algunos son muy legalistas. Bueno, en lo legalista que podamos ser, o en las situaciones de nuestra vida, nosotros siempre estamos pensando en hacer, ¿qué debo de hacer? Pero si usted le pone atención al escrito bíblico, no nos está hablando de hacer, sino que nos habla de una persona. No nos habla de reglas que cumplir, nos habla de una persona. La solución, la respuesta a nuestras necesidades no son las cosas que nosotros debemos de hacer. La solución a nuestras necesidades, nuestras preocupaciones, nuestros problemas, la solución al problema de la vida que nosotros estamos enfrentando o atravesamos diariamente es una persona. Y el apóstol Pablo le dice dice en el verso 31, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No es de ve y haz esto, no es ve y cumple los mandamientos, no ve y dona todas tus propiedades, ve y hazte pobre, ve y sirve a la multitud de gente necesitada de tu vecindario. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Así que Pablo le declara al carcelero que lo que necesita es a Jesucristo. Es Jesús el señalado como la única esperanza de salvación de los pecadores. Y la palabra de Dios nos lo menciona y nos lo dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesús mismo dijo, él mismo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Ahora es muy importante, con este carcelero nosotros nos estamos encontrando con alguien que está iniciando en la vida cristiana, está en las puertas de su caminar con Dios. Pero ¿sabe qué? También algunas ocasiones es muy importante que nosotros como cristianos nos detengamos por unos momentos y hagamos marcha atrás o reflexionemos sobre nuestra vida y cómo estamos viviendo nuestra vida. Porque resulta que a veces con el correr del tiempo se nos olvida de este principio que el apóstol Pablo está compartiendo con este hombre. También igual, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y seré salvo. ¿Qué debo de hacer para vivir una vida victoriosa? ¿Qué debo de hacer para vivir una vida triunfante? ¿Qué debo de hacer para vivir una vida que agrade a Dios? ¿Qué debo hacer para vivir una vida de paz, de armonía? Bueno, la respuesta continúa siendo la misma. Cree en el Señor Jesucristo. Vive el Señor Jesucristo, comparte. Hemos estado hablando y Juan Carlos nos ha estado enseñando durante estos meses pasados acerca de nuestro caminar con Dios. De eso se trata. Jesucristo es la respuesta para nuestras necesidades. El caminar significa tener relación con Cristo. A veces nosotros, porque estamos acostumbrados, aunque solamente nosotros los hombres, hablando de los hombres, tenemos la costumbre que cuando recibimos alguna cosa evadimos las instrucciones. Las hacemos a un lado y nos metemos a hacerlas sin las instrucciones, y aunque las mujeres nos digan lee las instrucciones, no las leemos. Pero en el caso de las escrituras o el caso de nuestra relación con Dios, queremos que nos den un manual. Queremos que Dios nos diga, ok, sigue esto, estas son las reglas. Y vez tras vez las escrituras nos habla de relación, de creer, de caminar con Dios. ¿Qué es lo que nos cuesta?
¿Qué es lo que se nos hace difícil a muchos de nosotros, especialmente en nuestro tiempo? Porque vivimos un tiempo así, decimos nosotros a la ligera todo. Si alguien viene a decirnos algo, lo detenemos y dice, pura, dímelo pronto porque no tengo tanto tiempo. ¿Verdad? Vivimos así. Y igual lo hacemos cuando estamos en nuestra relación con Dios. Dios, dímelo pronto porque no tengo mucho tiempo. Y igual, como nosotros no nos podemos entender en nosotros mismos tampoco, porque no nos damos tiempo para compartir, nos aburrimos pronto, nos desesperamos pronto y dice, dime lo que tienes que decírmelo, dímelo pronto. Lo que tienes que hacerlo ya pronto. Ya, terminaste, ya, ok, porque tengo otras cosas más por hacer. Y algunas veces la queja de todas las mujeres, ¿no? Cuando están con su esposo, le dice, o algunas mujeres también, ¿no? Se siente y el hombre está revisando el correo y ella hablando, queriendo hablar y él revisando, ajá, dime. Eso no es relación. Y eso le hacemos a Dios. Cuando dice cree en el Señor Jesucristo, está hablando de relación. Está hablando de compartir. Cree, deposita tu fe, descansa en Cristo. De eso es lo que nos está hablando, descansar en Cristo. Es lo que María hizo cuando llegó Jesucristo a su casa. Mientras Marta andaba toda ofuscada arreglando la cocina, María estaba sentada escuchando el mensaje y la enseñanza de Jesús. No estaba durmiendo, estaba escuchando a los pies de Jesús, contemplando, compartiendo, teniendo relación, compañerismo con Jesucristo. De eso es lo que nos está hablando. Así que la respuesta nos habla de una persona. Sé que vivimos en una sociedad que busca la manera de encontrar todo lo bueno en todas las religiones existentes. Y la verdad es que en todas las religiones hay algo de bueno. También que hay muy buenas personas en todas las religiones que podamos mencionar. También creo que todas las religiones producen buenas cosas. Pero también sé que la única forma en que una persona puede ser salva es recibiendo a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Puede que esto suene muy legalista, puede ser muy cerrado de mente, pero eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Que es lo que nos dice la palabra de Dios, que Jesucristo es la respuesta a nuestras necesidades, que Él es el que cambia, el que nos transforma, que cambia y transforma nuestras situaciones. Lo nuestro es aprender a creer, pero eso es lo difícil para muchos de nosotros. Eso es lo que nos cuesta hacer, creerle y compartir o mantener esa relación con Dios. Y continuamos, aunque escuchamos vez tras vez que el cristianismo no es una religión, que es un estilo de vida. La verdad que muchos de nosotros hemos convertido el cristianismo, la vida cristiana, la vida de venir a la iglesia en otra religiosidad más. Y se convierte en una religión. Vivimos religión. Y la palabra de Dios nos enseña que no es eso. No consiste en que formo parte de una agrupación cristiana. No significa que formo parte de una religiosidad cristiana o pertenezco a la religión cristiana. No se trata de eso. Se trata de que Cristo vive en mí. Se trata en que camino con Cristo. Se trata con que Cristo está vivo, presente en mi vida. Que Cristo es el que gobierna mi vida. Que Cristo es el que me dirige. Que mi fe está depositada en Jesucristo. Y no en el manual y los rituales que podamos nosotros encontrar sobre reglamentos de una iglesia o de alguna organización. Es que Cristo está viviendo y está reinando en mí. Jesús es el único que descendió del cielo, hermanos y hermanas, y tomó la forma humana. Es el mismo que vivió una vida perfecta, una vida sin pecado. Jesús es el que murió en la cruz por cada uno de nosotros. Murió en la cruz precisamente para eso. ¿Usted cree que si Cristo hubiera tenido la intención
de que nuestra vida fuera regulada solamente por reglamento, hubiera muerto en la cruz, no hubiera dado un reglamento nada más y dice, ¿quieres vivir, quieres disfrutar de la vida? Toma, aquí tienes las reglas, las leyes, los pasos a seguir, la dirección de seguir en la vida. Pero no era para salvar nuestra vida y para tener una relación con cada uno de nosotros. Él dio su vida para tenernos juntamente con Él. Murió en la cruz del Calvario para salvarnos, para pagar la deuda que nosotros mismos debíamos. Así que, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Cree en Jesucristo, que Él murió por tus pecados. Cree en Jesucristo, que Él dio su vida para darte vida a ti. Cree en Jesucristo, porque Él murió en la cruz para darte salvación y para darte vida eterna. Jesús es el que ascendió a los cielos y ahora está sentado a la diestra del Padre. Él es el que regresará algún día y va a tomar a su pueblo y va a juzgar al mundo. Podemos tratar, hermanos y hermanas, cualquier método que querramos, pero solamente Jesucristo es el único que puede salvar nuestra alma y que puede hacer la diferencia en nuestra vida. También nos menciona de un plan. La respuesta de los apóstoles menciona a una persona y menciona a un plan, y el plan es: cree en el Señor Jesucristo. Significa deposita su fe en Jesucristo y en su obra para salvación. Simplemente cree en el Señor Jesucristo. ¿Es difícil eso, hermanos? ¿Sabe por qué es difícil? Porque se nos hace que es muy barato. Porque lo que nos está diciendo es: cree, ten fe. Y nosotros estamos acostumbrados. Se nos ha condicionado a que tenemos que hacer algo. Y porque nos gusta, porque dentro de nosotros mismos hay esa satisfacción de que esto lo tengo porque me costó a mí, nadie me lo regaló. A nosotros nos cuesta recibir regalos. Somos bien dados para dar. Somos bien dados. ¿Por qué? Porque cuando alguien me regala algo, me está haciendo sentir que soy necesitado. Me está haciendo sentir como que me está dando algo y pues porque me vio que estoy con hambre quizás, o que no me cambio de ropa porque me regaló una corbata, un pantalón o algo así. Y pensamos tantas tonterías. Nos cuesta recibir regalos. Aún nos cuesta recibir elogios. Que alguien nos dice algo, dice, no es nada, y se nos enchina la piel porque alguien nos dio un elogio, porque alguien nos regaló algo, nos cuesta. Entonces, ¿por qué? Y estamos acostumbrados a que me lo gané yo, porque así con la cara en alto y con voz fuerte le decimos a la persona: ese carro es mío y me costó a mí y nadie me dio nada. Y se lo reclamamos y lo ponemos enfrente de las personas. Me costó a mí. Y así lo decimos. Inconscientemente, mis hermanos y mis hermanas, deberíamos de detenernos para pensar en el obrar de Dios en nuestra vida, en el mensaje que Cristo nos está dando. Cree en el Señor Jesucristo. Se debe haber sorprendido este hombre, porque estaba acostumbrado a que le dijeran lo que tenía que hacer para conseguir u obtener las cosas que él quería. Igual a nosotros estamos acostumbrados a hacer cosas, y cuando alguien nos dice no es nada, es gratis, ¿en verdad? Y cuánto más la salvación, cuánto más la presencia de Dios en nuestra vida, cuánto más la bendición de Dios de estar cerca y estar en nosotros. Dice, todo lo que Dios nos pide es que creamos. Creer significa depositar nuestra fe, depositar nuestra confianza. Hubo un misionero, leí en una historia de un misionero que fue al África y se puso a traducir el Evangelio de Juan en el idioma de esta tribu africana. Cuando llegó a Juan 3:16 se tuvo que detener porque no encontraba la traducción, la palabra correcta para traducir el que cree.
En Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree. Así que esa palabra lo detuvo en su traducción por algún tiempo. Pero en cierta ocasión llegó un muchacho de la tribu, cansado, a su casa, y se sentó en el porche de su casa, en el frente, donde él tenía una silla mecedora. Y el muchacho llegó y se sentó así de una sola vez, cansado, exhausto, y se puso a mecerse. Y el joven dijo: qué bien se siente descansar todo el peso de mi cuerpo sobre esta silla. Qué bien se siente descansar todo el peso de mi cuerpo sobre esta silla. Eso le iluminó al misionero, le alegró porque encontró la palabra que andaba buscando. Fe en Jesús significa depositar todo el peso de nuestra carga sobre Él. Así como usted está sentado y sentada en esa banca donde usted se encuentra. Usted, cuando vino en esta mañana o vino hace unos momentos atrás, simplemente llegó y se sentó. Algunos de ustedes con cuidadito se sentaron, otros yo los vi que solo llegaron y se sentaron de una sola vez. Mi pregunta es: ¿por qué no revisaron si la banca estaba bien? ¿Por qué no pensaron si la banca podía irse para atrás? Porque confiaron. Eso es lo que Dios está hablando de nosotros, pero nos cuesta. Así como usted se sentó y está bien tranquilito y tranquilita en esa silla, sin preocuparse de que pueda romperse y pueda caer sentado de una sola vez, eso es lo que Dios demanda de nosotros. Y eso es lo que es fe, eso es lo que es creer, eso es lo que el carcelero de Filipo entendió. Descanso, ya no me preocupo en más. Cuando usted pasa por el puente de ahí del freeway, o los puentes, hace intercambio de puente o de freeways, de la autopista, usted nunca se detiene en medio de la autopista para ver y revisar si el puente lo va a sostener o no. Usted viene a hacer más, hasta viene bien acelerado o acelerada y lo sube el puente, le da vuelta muy tranquilita. Confía. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Por qué podemos confiar en esas cosas y no en lo que Dios nos está diciendo? ¿Por qué para solucionar nuestros problemas de transporte estamos confiando en el arquitecto que lo hizo, en los que lo construyeron? Pero en el que hizo el mundo, el que tiene la creación bajo su control, bajo sus manos, y que nos dice: confía en mí, cree en mí. No podemos creer. Eso es lo que le está diciendo. La respuesta que le dieron a este hombre habla acerca también de un plan, de algo por hacer. Menciona a una persona, el creer en esa persona que es Jesucristo. Y el creer significa descansar completamente. Es como estamos frente a una dificultad y Dios nos dice: solamente confía en mí. Lo que el Salmo 91 nos habla de que aunque andemos en valle de sombra, Él estará cuidándonos. Él será nuestra protección. ¿Por qué nos cuesta creerle? Y de inicio se nos dice que debemos depositar nuestra fe, y parece ser que con el correr del tiempo se nos olvida. Y es importante en este día que regresemos, que nos detengamos y regresemos en ese momento. Y puede que nosotros no hayamos llegado a ese momento. Puede que algunos de nosotros hemos seguido en la vida cristiana, siguiendo las costumbres, las prácticas, siguiendo lo tradicional y el ritual que nosotros tenemos, pero nunca nos hemos detenido para descansar completamente en Jesucristo. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? ¿Qué debo de hacer para ver hecha realidad las cosas que Dios ha prometido y que Dios me promete?
cree en el Señor Jesucristo. Para aquel que no es salvo, como también para cada uno de nosotros en nuestras situaciones diarias. Todo lo que Dios está pidiendo y esperando de nosotros, cree en el Señor Jesucristo. Deposita tu fe. Descansa completamente en Él y deja que Él obre en tu vida. Menciona una promesa y la promesa es: vas a ser salvo, tú y toda tu casa. Eso es lo que Dios le dice, lo que el apóstol Pablo le dice a este hombre. Es lo que él entiende que Dios le está diciendo a través de este hombre. También nos habla acerca de la respuesta a esa pregunta. La respuesta o el resultado, o dio como resultado que dirigió a la salvación por el Señor. Nos dice que después de haber escuchado el Evangelio, él creyó y fue hecho salvo. No solamente escuchó el mensaje, sino que en ese mismo momento él mostró su fe y su confianza en Jesucristo. Y lo mostró a través de su testimonio público de haber sido bautizado en aquel momento, como una confesión de fe, de estar proclamando su confianza y su fe en Jesucristo. Ahora, existe una diferencia entre la fe histórica y una fe salvadora. Fe histórica es que nosotros podemos mencionar todos los datos acerca de Jesucristo. Podemos mencionar acerca de lo que la Biblia dice, la Biblia menciona. Podemos hablar de cosas de Dios. Eso es una fe histórica. Pero la fe salvadora es aquella de la cual nosotros nos apropiamos. Nosotros podemos decir como una fe de la creencia de algunos de nosotros, que podemos mencionar hechos de la Biblia y podemos decir: es que la Biblia dice, es que Dios en la Biblia dice, y podemos mencionar cosas y repetir cosas que hemos escuchado de predicadores. Pero la fe salvadora, la fe que cambia, es aquella que se apropia de las promesas de Dios y las vive. Es aquella que se atreve a creer y a poner en práctica. No solamente las menciona, sino que se apropia, las encarniza, las encarna en sí mismo, las hace suya y las vive. Eso es lo que nos está hablando este hombre. No solamente está hablando: sí, yo sé que Dios sana. Como la mujer samaritana en su primer encuentro con Jesucristo. Yo sé que Dios algún día va a hacer esto. Yo sé que está mencionando de eventos de la Biblia, de las Escrituras, pero en su encuentro con Jesucristo se apropia de Él. Yo sé que tú eres el Señor, y llama a Jesucristo como Señor. ¿Me explico? Está hablando no solamente de hablar de algo que ha conocido y ha escuchado, algo que está haciendo vida en sí mismo. Y de eso es lo que nos está hablando este hombre. Dirigió a salvación. También lo dirigió al servicio a Dios. Después de que fue encontrado, escuchó la respuesta, aceptó, recibió, creyó, depositó su fe en Jesucristo. Después nos encontramos que invitó a Pablo y a Silas a su casa. Y después nos encontramos a Pablo y a Silas sentados, imagino en alguna silla, algún lugar, y dice que el carcelero, aquel rudo carcelero, aquel hombre que primeramente quería matarlo, aquel hombre que lo probablemente él mismo colaboró en los golpes. De hecho, cuando lo llevó y lo metió al calabozo, dice que los aventó. Y cuando los aventó es que no los trató con cuidadito, los debe haber golpeado tanto a Pablo y a Silas antes de meterlos al calabozo. Pero ahora no solamente los está llevando a su casa. Ahora dice la palabra de Dios que están sentados en su casa y Él los está limpiando y les está curando las heridas. Nuestro encuentro con Dios produce cambios. Nuestra fe, nuestra creencia en Dios produce cambio. Si no está cambiando nuestra vida, es porque algo está ocurriendo. Puede que todavía, aunque tengamos conocimiento de Jesucristo, Cristo no está viviendo en nosotros. Porque cuando Cristo está presente en nuestra vida, se va a hacer visible, se va a hacer presente y va a haber cambios en cada uno de nosotros. También dirigió a satisfacción
en el Señor, se llenó de felicidad, se llenó de alabanza. Hubo un cambio en su vida, hermanos. Cuando Cristo está presente en nuestra vida, produce armonía en nosotros y produce paz, produce alegría, produce gozo, cambia nuestras vidas, porque sabemos y entendemos que está presente y está cambiando todas las cosas, o el simple hecho, hermanos y hermanas, de estar presente. Ha habido ocasiones, y quizás usted también lo haya atravesado. Hubo ocasiones cuando yo estaba separado del Señor, o no tenía a Cristo en mi vida. Le voy a poner, el lugar donde vivía era un lugar de bodegas, y se oían ruidos en la noche. Y a veces, como yo en ese tiempo no sabía nada de los gatos tampoco, y a veces los gatos así, y cuando los gatos estaban pareando también, los gritos que hacen, yo qué sabía de eso, ¿no? Y de hecho hasta hace unos 2 años me vine a dar cuenta de los gritos, ¿no? y pasaba, y era un miedo terrible, hermanos. Atravesar por entre medio de la bodega, varas de hierro, varillas de hierro, los tambos de aceite, y el ruido que en la noche ya comienza, y las gradas para subir a la casa, porque era una casa de 3 plantas, era de madera, y subirla y escuchar los ruidos y la madera que tronaba, y a veces que los gatos subían y bajaban, y yo creía que alguien estaba subiendo. Y a veces cuando me encontraba solo, un pánico terrible que era insoportable eso, y a veces me tocaba quedarme solo en la casa. Pero cuando Cristo vino a mi vida, ya escuchaba, había una confianza, porque Cristo estaba en mi vida, sentía la presencia de Dios. Y así ha ocurrido en otras situaciones de la vida, donde he estado en situaciones difíciles. Pero la única forma, la única manera de vivir esa tranquilidad es saber que Cristo está presente. Cuando nosotros confesamos a Jesucristo como el Señor de nuestra vida, Cristo se hace presente. Cuando Cristo está presente en cada uno de nosotros, o está presente en nuestra vida, las cosas cambian. Las cosas son diferentes. Las cosas las vemos diferente. Porque ya no somos nosotros quienes estamos lidiando con ellos. Estamos descansando en el Señor. Quizás lo mejor que podemos hacer en este día es detenernos por unos momentos y decirle al Señor: Señor, ayúdame a descansar en ti, como yo estoy descansando mi cuerpo en esta banca donde estoy sentado o sentada. Porque no tenemos preocupación. Estamos bien tranquilitos sentados donde estamos. No estamos pensando si se va a quebrar. No estamos pensando si nos vamos a caer. No estamos pensando si nos aguanta o no nos aguanta. No estamos pensando en nada de eso. Estamos ausentes de todo ello. Nos sentamos y ya. Eso es creer en Jesucristo. Descanso completamente en Él. Quizás hasta ahora no nos hemos dado tiempo para ello. Quizás la pregunta que nos hemos estado haciendo todo este tiempo es: ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Qué debo de hacer para que haya armonía en mi vida? ¿Qué debo de hacer para que las cosas de mi vida cambien? ¿Qué debo de hacer para encontrar la respuesta y la solución de estas necesidades que estoy enfrentando? ¿Sabe cuál es la solución? ¿Cuál es la respuesta de la Biblia? Cree en el Señor Jesucristo. Y cree en el Señor Jesucristo es descansa en Él. Es tiempo, hermanos y hermanas, de descansar. No sé cuál es su situación, no sé cuál es su problema, cuál es su ansiedad. ¿Por qué no le dice en este día: Señor, estoy confiando en ti, Señor? Quiero confiar en ti, Señor. Y quiero descansar en ti. Yo le invito a que haga esa su oración en este día. Amén.
amar unos a otros y ser amables con todos, amar, amar unos a otros y ser amables con todos. Jesús nos dijo de amarle y amar a todos. Jesús nos dijo de amarle y amar a todos. Que brille tu luz. And all I know is you're my only hope. When I'm up, when I'm down, when the wolves come around, when my feet hit the ground, I just need you on my darkest day. When I'm losing faith, no, it ain't gon' change. I just need you. Lord, I need you. Yeah, I just need you. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me when I'm beat down, broken. Hold my heart when it's split wide open. Turn these eyes to my soul protector and break the will of this born defector. 'Cause all I know